par iba al bulbo y se iba a los núcleos dorsales y ventrales, digamos, del centro auditivo, y tenemos la segunda neurona en los núcleos dorsales y ventrales, como dije recién, va a la tercera neurona, que es el complejo olivar superior, porque se entrecruzan las vías, van a la cinta de raíz media, ascienden a la protuberancia, van a la cuarta neurona, que son colículos inferiores, la quinta, los cuerpos geniculados, las estrías acústicas y el área temporal de Hessel. Bueno, continuando esto es importante que sepan las neuronas, o sea, cuáles son las estaciones que hace la vía auditiva. Habíamos dicho que un paciente que viene a la consulta puede tener una hipoacusia conductiva, como vieron ayer, una otitis media aguda, una otitis externa. O si venir sin ninguna patología dolorosa, o con fiebre infecciosa, lo que sea, y viene y dice no escucho, o de repente tengo una sordera que me apareció. Ayer escuchaba, hoy dejé de escuchar, o sea, una hipoacusia súbita. Puede ser a predominio conductivo, la mixta, o a predominio perceptivo. Puede presentar zumbidos graves, dijimos que son de tono grave en las conductivas y de tono agudo en las perceptivas. Vimos en la audiometría cómo se veían, y pueden presentar vértigos, que pueden ser centrales o periféricos. Pueden ser laberínticos puros o radiculares. Después vimos cómo hacíamos el tema de los diapasones, de Weber, Riner y Sauvage. Después vimos la audiometría, y cada audiometría, la normal, la conductiva, la perceptiva y la mixta. Después vimos lo que es la logoaudiometría, que era la lista de palabras que se le pasaba al paciente. Todo esto lo hace la fonoaudióloga dentro de una cámara sonoamortiguada con un audiómetro y pasándole la voz. Entonces teníamos umbral de voz, umbral de palabra, umbral de captación al 50% y de máxima discriminación. Y ahí teníamos la logo normal, la logo desplazada en las conductivas y en las perceptivas. Después lo que era la fatiga y lo que era digamos, las retroscocleares, que era la adaptación. La adaptación es del neurinoma y la fatiga era del trauma acústico. Bueno, después vimos la acufenometría, acá era una hipoacusia perceptiva derecha, con un acúfeno en el tono 8000, donde enmascara una frecuencia de 75, lo equipara a 75, lo enmascara más o menos entre los 80 y lo ubica en los tonos 8000. Eso le va diciendo el paciente a la fonoaudióloga cuando le pasa ruidos que son semejantes al zumbido. Bueno, después hablamos de las pruebas supraliminares, que es el reclutamiento, que habíamos dicho que baja el umbral, y ese es la prueba de Sisi, de Luger. Después de la adaptación que teníamos las pruebas para el neurinoma y de la fatiga para el trauma acústico. Después hablamos de la impedanciometría, que puede ser estática o dinámica, y las distintas curvas. Bueno, las pruebas supraliminares que le acabo de decir, Sisi, Luger, Carhart y Pacer. Carhart para el neurinoma, Pacer para el trauma acústico. Bueno, después, que era la impedanciometría como una medición de resistencia. Yo les había dicho que era una resistencia, y ustedes me dijeron que era estática y dinámica. Entonces medía el reflejo acústico en las estáticas, y en las dinámicas mide la resistencia y la introducción del estímulo del sonido a través de la timpanometría, que era lo que vimos. Y el reflejo estapediano, que lo vimos que era la caída del reflejo estapediano, que era el tone decay. Bueno, puede ser ipsi o contralateral. Bueno, ahora vamos a ver esto que yo recién le acabé de decir, que era la vía auditiva, que empezaba en el ganglio espiral de Corti y de ahí llegaba hasta el área temporal de Hessel. Entonces, dije que eso tarda milisegundos, o sea, yo les estoy hablando y ustedes lo están escuchando en milésimas de segundos. Los potenciales evocados auditivos son pruebas objetivas, no subjetivas como
las pruebas de una audiometría. Directamente el paciente sentado se le pone electrodos y un auricular donde se le pasan sonidos de alta frecuencia. Entonces vamos a hacer las pruebas de aparición de ondas que van a aparecer en una computadora. Entonces aparece la latencia temprana en la electroconcilografía a 5 milisegundos. En el tallo cerebral, que ya vamos viendo que va entrando al nervio, son 10 milisegundos. La latencia media son 50 milisegundos aproximadamente y la latencia tardía, cuando tarda en la corteza, son 400 milisegundos. Ahora, de acuerdo a la onda que habíamos visto, que es el ganglio espiral de Corti, el núcleo coclear, el núcleo olivar superior, el cuerpo, el lemnisco lateral y el colículo inferior, tarda en el nervio acústico entre 1,5 y 1,7 milisegundos, nada. Después, en la segunda neurona, en el núcleo coclear, 2,5 milisegundos. En el núcleo olivar superior, 3,7 milisegundos. En el núcleo ventral lemnisco lateral, 4,5 milisegundos. Y el colículo inferior, 5,6 milisegundos de aparición. Entonces, esta prueba se le hace a pacientes que uno sospecha de una hipoacusia perceptiva y que directamente no contesta o no tiene, por ejemplo, uno le habla y no tiene lenguaje, entonces necesitamos ver cómo está la vía auditiva. Entonces no es lo que, porque nosotros podemos hacer una otomicroscopía o una otoscopía o una, ¿cómo se llama? Una otoscopía normal, y entonces directamente podemos ver cómo está la membrana timpánica. Y vemos que la membrana timpánica está normal, el conducto está limpio, o sea, no hay nada que impida, no hay una inflamación, no hay un tapón de cera, no hay absolutamente nada. El problema está en el nervio auditivo, o sea, en la percepción de la vía que va a llevar hasta el cerebro para poder llevar y entender esto que es el lenguaje. Entonces, como yo les dije, tenemos los electrodos, con un electrodo con el vértex, después vemos el estimulador, que es un auricular que se le coloca para pasar ruidos de alta frecuencia, que ahora los vamos a ver, una computadora promediadora, un amplificador, un preamplificador y el osciloscopio, o hoy una computadora, aparecen las curvas, y cómo son las curvas, las 5 curvas de que aparecen a cada neurona. Entonces, aparece la onda 1, la onda 2, la onda 3, la onda 4 y la onda 5. Esos tienen tiempos de aparición y tiempos de latencia. Latencia es el tiempo de aparición entre onda 1 y onda 5. Entonces, ¿qué tiempo? Cuando está más retardado, quiere decir que la conducción nerviosa es lenta. Entonces, eso es como decir que hay una alteración en el cable que está llevando la conducción eléctrica. Si yo retardo, mi latencia está aumentada. ¿Hasta acá me entendieron? Y doctor. ¿Sí? Si no entienden, me dicen, doctor, pare, no entiendo. ¿Estamos de acuerdo? Yo no tengo problema en repetir o en explicar. Entonces, con respecto a las ondas, ¿cómo son esas ondas? La onda 1, la 2. Bueno, si aparecen todas las 5 ondas, si la repetición de la misma es buena, si son de buena diferenciación, si no existe alteraciones en su morfología, la amplitud, las proporciones, si la onda 4 y la onda 5 aparecen como un solo complejo, si desaparecen con las estimulaciones repetidas, si existe simetría en respuesta entre ambos oídos, si la latencia de aparición de las mismas es correcta y si su progresión al disminuir la intensidad es correcta. O sea, ¿qué quiere decir? Que siempre es importante cómo aparece este grupo de ondas. Como ondas separadas, ondas unidas. O sea, eso es lo que me va a dar un diagnóstico si hay un retardo en la aparición de, aunque no aparezca ninguna onda. Si no aparece ninguna onda, ese hombre está sordo, totalmente. Tiene una hipoacusia. ¿Entendido? Entonces yo ya con esto no le pido una audiometría porque no me va a poder responder. Entonces yo le pido una prueba objetiva. El paciente que no me responde ondas
quiere decir que directamente en su vía nerviosa está alterada, no hay conducción nerviosa, quiere decir que el paciente está hipoacúsico, está cofótico. ¿Entendido? ¿Quedó claro? Pero, Sí. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿el tratamiento en esos casos sería el usar la prótesis? Bueno, ahora vamos a hablar qué es lo que se hace. Yo les voy a explicar cuándo, por supuesto que va a tener que usar algo para reemplazar la parte auditiva que no escucha. Hoy ya yo me adelanto, por supuesto que estos pacientes son para equipar. Es lo mismo que una persona que vos me digas que es ciega o que tiene una mínima, o sea, una máxima disminución visual, pero necesita un anteojo de muchísimo aumento para poder ver algo. ¿Me entienden? Entonces, esto sería como que el audífono o, ya vamos a ver lo que es un implante coclear, es necesario para reemplazar cuando no hay estimulación auditiva. ¿Entendido? Entonces, siempre acá vamos a necesitar de equipos que sirvan para mejorar la pérdida. En las hipocusas perceptivas de gente mayor, generalmente el paciente escucha pero no comprende. Entonces, si él no comprende, lo que necesita es aumentar el volumen. Es lo mismo que yo, que uso anteojos, a medida que va a pasar el tiempo, estos anteojos me van a quedar cortos. Voy a tener que necesitar cambiar mis anteojos para poder usar anteojos con más aumento. Bueno, el audífono pasa lo mismo. El audífono no es un audífono y nunca más se va a comprar. Posiblemente necesite un audífono de mayor potencia porque le va quedando corto y porque la patología va aumentando. ¿Entendido? No es estática. Hasta acá llegué. Si es un proceso degenerativo o una enfermedad neurológica, vamos a poner una esclerosis lateral amiotrófica o una esclerosis en placa, o vamos a tener un tumor o algo que altere la conducción. Por ejemplo, un tumor corta la vía. Entonces, bueno, hay que ver qué tipo de implante vamos a hacer. Hoy hay implantes que ya se implantan dentro de la vía auditiva, dentro del tronco cerebral. Hay implantes de tronco. O sea, ya la tecnología ha avanzado tanto que hoy con los neurocirujanos se puede llegar a hacer una cirugía de tronco cerebral. O sea, por eso esta cuestión de poder entender lo que es el potencial evocado auditivo. Bueno, ¿qué tipo de tonos que yo decía se le pasaba al paciente? Son tonos puros. Son de alta frecuencia, generalmente de 1000 Hz, porque al estimular la cóclea y la región de la punta, que es donde están los tonos graves, que es tonotópicamente la que corresponde. Sin embargo, Suzuki y Howell han descrito el show negative que se obtiene ante el estímulo de 500 Hz, con más latencia de 10 milisegundos a 100 decibeles, como una deflexión negativa. El PIP, que aparte dijimos esto que es el tono puro, tenemos el PIP, que es una onda sinusoidal, habitualmente que trabaja entre 1,2, 4 y 8 kHz. Y el click, que es una frecuencia que es la más común, puede dar reflexión y condensación alternada. Bueno, vamos para acá. Entonces, la latencia, yo dije que es la aparición entre onda 1 y onda 5. Entonces, el tiempo de conducción entre onda 1 y 5 es 4 a 20 milisegundos y a su vez sus tiempos intermedios entre 1 y 3 y 3 y 5. Esos son los tiempos de latencia. 1, 5, 1, 3, 3, 5.
El tiempo de conducción periférica, dado por el tiempo transcurrido entre el comienzo de la estimulación y la aparición de la onda 1, puede estar prolongado en 1,70 milisegundos. Se puede sospechar de un componente conductivo, o sea, cuando la onda 1 está alterada y las demás ondas están normales, pero está retardada. Entonces hablamos de una hipoacusia conductiva. Después ya hablamos de una hipoacusia perceptiva. Porque puede ser una lesión cortipática. La prueba de la T5, que es la onda 5, a diferencia de las ondas 5 de ambos oídos, y una intensidad determinada, de acuerdo a los distintos autores, puede ser de 100 decibeles, 85, 83 decibeles, valor normal de diferencia, 0,20 milisegundos. Más el factor de corrección aplicado sobre la diferencia de los umbrales o retraso de la onda según el oído. Entonces, es importante observar si las latencias se mantienen, es decir, si hay una buena repetición o de no ser así puede deberse a una hipoacusia conductiva o enfermedad desmielinizante, que es lo que yo dije, o lesión de tronco, que es lo que expliqué recién antes cuando había una patología de tronco. Bueno, ¿cuándo solicitamos un VERA? O sea, ¿en qué patología se pide? Entonces, cuando no se puede establecer por otro medio de umbral auditivo, o sea, cuando no puedo pedir una audiometría, el paciente no me responde. Frente a un riesgo de un neurinoma, o sea, un neurinoma es un tumor, ya les explico, benigno o un schwannoma del nervio coclear o del nervio auditivo. Entonces, es un schwannoma, que es un tumor que son las vainas de Schwann que envuelven del vestibular hacia el coclear. O sea, es como un tumor que va creciendo en forma lenta y progresiva, pero lentamente, no es de que lo va a matar, que va a tener primero un periodo coclear, va a tener un periodo vestibular y por último, ya cuando el crecimiento es muy grande, va a tener un componente neurológico. Y ya ahí va a tener edema de cerebro y puede llegar a la compresión y muerte. Pero para llegar a ese caso van a pasar muchísimos años. A lo mejor el paciente se muere antes que por el neurinoma. Hoy, Diamante, ya les voy a ir contando, dice que un paciente con un neurinoma tiene que ser controlado con una audiometría y una resonancia de oído, o sea, de peñasco temporal, con inyección de gadolinio, una vez por año. Entonces ahí se ve cómo está la reserva coclear, si tiene audición o no, y además si hay una progresión en el tamaño del tumor o no de un año a otro año. Si sigue igual, no pasa absolutamente nada, o sea, porque la repetición en el tiempo no pasa absolutamente nada, porque el crecimiento es lento. Va a seguir el neurinoma, pero es de crecimiento lento. O sea que lo que se va a hacer es una conducta expectante hasta tanto. ¿Por qué? Porque cuando uno saca el neurinoma, el paciente queda sordo. Ya está sordo, pero algo escucha o escucha. Porque permite la conducción, porque no es compresivo y entonces deja pasar ondas nerviosas. Pero cuando el tumor es muy grande, entonces directamente no permite pasar ondas y ahí directamente a veces hay que hacer la cirugía. La cirugía de sacar el neurinoma, aparte comprime tanto al trigémino como al facial. Entonces puede haber una parálisis facial más una hipoacusia unilateral. Bueno, muchos dicen es preferible un sordo que un muerto. Entonces, antes de llegar a la compresión neurológica, que es la compresión, la sintomatología final del neurinoma, es preferible operarlo, ya por vía translaberíntica, por vía posterior, ya vamos a ver cuando veamos neurinoma, y entonces se extrae el tumor. Bueno, en hipoacusias perceptivas unilaterales asimétricas, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, un paciente que viene con una hipoacusia perceptiva unilateral, con un acúfeno, siempre yo pienso en un tumor.
en un neurinoma. ¿Entendido? Hipoacusia unilateral con acúfeno de ese mismo lado, entonces es un neurinoma. Porque a lo mejor un oído está normal y el otro oído está disminuido en los tonos agudos. Frente a un acúfeno unilateral, que es lo que acabo de decir, en cualquier frecuencia, con una hipoacusia unilateral, hacer un potencial evocado auditivo. Vértigo, mareo de aparición progresiva o brusca, a veces ciertas enfermedades vertiginosas o alteraciones de forma de aparición brusca, puede ser que sea el tumor que esté dando ya un compromiso vestibular. Una disarmonía entre la audiometría y la logo. ¿Qué quiere decir una disarmonía? Que en la audio esté la frecuencia en 30 y en la logo comienza en 50. ¿Qué quiere decir? No hay una coordinación de aparición de respuesta en la logo con respecto a la aparición de las frecuencias en la audiometría. Sensaciones de oído tapado, como dije, una hipoacusia súbita, con trastornos en la discriminación, o sea, no puede discriminar porque no puede transmitir la sensación nerviosa. Y ausencia o alteración de la forma del reflejo estapedial. O sea, dijimos que el reflejo estapedial tiene que ver con el séptimo par, con el facial. Si justamente hay alteración en la forma del reflejo, quiere decir que hay una compresión de ese nervio. Entonces hay una alteración en el reflejo estapedial. Entonces, teniendo todos estos puntos, nosotros pedimos una potencial evocado de tronco cerebral o vera. Vera en inglés significa brainstem, que es tronco, evocado de respuestas auditivas. Response auditive. Ese significa en inglés la sigla vera. ¿Entendido? Entonces, son respuestas evocadas de tronco cerebral o auditivas. Sospecha de patología del ángulo pontocerebeloso, que es lo que lo acabo de decir, un tumor, un neurinoma. Completamos el examen con dinámica del reflejo estapedial para ver cómo está el reflejo, si no hay compresión del tumor sobre el facial. Tomografía axial computada con neumosistemografía. Y lo que pido es una resonancia nuclear magnética con gadolinio de ambos peñascos temporales, conductos auditivos internos y fosa cerebral posterior. En cortes axiales y coronales, que es lo que yo pido. Entonces, hay que ver si la onda 1 está alterado, dijimos que es una hipoacusia conductiva. De la onda 1 a la onda 5, trastornos de conducción central. Son diagnósticos otoneurológicos. Determinación del umbral auditivo es objetivo en atraumáticos ideales para chicos que no saben responder. No van a pedir una audiometría a un chico de 4 años o de 3 años. Un chico no puede sentarse en una cámara sonoamortiguada y contestar una audiometría. Un chico de 3 años no está en condiciones mentales e intelectuales para poder hacer una audiometría. En juicios de los simuladores y disimuladores. ¿Ustedes hicieron medicina legal? Pregunto. ¿No hicieron todavía medicina legal? Estamos cursando la materia todavía. Ahora, doctor, estamos cursando este cuatrimestre. Bueno, ustedes van a ver qué es un simulador y qué es un disimulador. ¿Qué es un simulador? Un simulador es aquella persona que simula, que dice que no escucha, pero que realmente está escuchando. ¿Me entienden? O sea, que si una persona, por un juicio, vamos a decir, laboral, estuvo trabajando yo que sé, acá en Ituzaingó, a 90 kilómetros de Posadas, está la represa, en la época que se estaba fabricando, o sea, estaba en la época de la industrialización de la represa, había muchos juicios laborales. Entonces, muchos que andaban, sí, con martillos neumáticos o con trastornos, cuando hacían acá también el puente entre Posadas y Encarnación, se hacía el puente. El puente, ustedes saben que cuando hacen digamos, un pilar para sostener el puente, queda un vacío.
Entonces se van metiendo dentro del puente en profundidad, aunque haya agua. Entonces, ¿qué pasa? Van a tener la sensación como del buceo, se les va tapando el oído. Pero eso es por diferencia de presión. A medida que voy bajando, lo mismo que voy subiendo en un avión. Entonces, ellos generaban y decían que tenían sorderas, pero en general sabíamos que podíamos hablar y el paciente nos podía escuchar. El disimulador es al revés, es el sordo que quiere conseguir un trabajo, es un sordo profundo o un sordo, y dice, yo escucho normal. Y realmente cuando le hacen la prueba, la fonoaudióloga le pone a alta frecuencia y el paciente sigue hablando con un mismo tono. Generalmente cuando a un sordo o a una persona que es normal le aumentan el volumen, ¿qué hace? ¿Qué pasa cuando ustedes van a una fiesta para comunicarse con otro? Que aumenta el disjockey, la música. ¿Eh? Gritas, exacto. Aumentas el volumen de tu voz. En cambio, el sordo mantiene siempre el mismo tono. ¿Me entienden? Entonces, esa es la diferencia entre simulador y disimulador. En la diabetes, débiles mentales, afásicos, psiquiátricos, o sea, siempre que se establece un umbral bajo por métodos importantes para efectuar una timpanometría, previa con fin de descartar un agravante dado por una hipoacusia de conducción. Bueno, generalmente siempre las ondas en la época de la maduración fetal, a las 25 semanas, aparece más o menos a 75 decibeles la onda 5. Y a las 28 semanas a 65 decibeles. En la semana 34 es un cambio notorio y recién nacido tiene umbrales similares a los del adulto. O sea que un bebé, si tiene una vía permeable, va a tener las 5 ondas normales como cualquier persona. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un método de diagnóstico para saber si un chico tiene una hipoacusia temprana. Nosotros, termino esto y les voy a explicar algo con respecto a los chicos. A medida que aumenta la edad gestacional, se produce un acortamiento de las latencias, tiempo 1-5, y se ha confirmado que la maduración de la vía auditiva se realiza en forma centrípeta, del oído hacia la corteza. Las primeras ondas en irse acortando en su latencia y acercándose a valores del adulto. Es un excelente método para controlar la maduración neurológica de los recién nacidos. Eso es muy importante para ver cómo va evolucionando su vía auditiva. El diagnóstico neurológico, por ejemplo, era, como dijimos, tumores, desmielinizantes como el neurinoma, en la 1.3 prolongación en la hiperbilirrubinemia, 1.3 también prolongada en las alteraciones circulatorias, 3.5 en niños autistas y alteraciones morfológicas en la onda 4 en hiper o hipotiroidismo. ¿Estamos? Eso es lo que vemos. Bueno, también para el octavo par, que es para ver si tienen un neurinoma, la onda 5 prolongada, debe tenerse precaución en la evaluación cuando se trata de hipoacusias importantes de compromiso conductivo. Existe la posibilidad que solo exista una onda, habiendo desaparecido las demás. De existir una lesión suficientemente abarcativa, vamos a observar un tiempo mayor entre la 3 y la 5, del lado sano, prolongado por compresión o desplazamiento del tronco. Luego de la cirugía de este debe ceder y volver a valores normales. Generalmente, como se corta el tumor, no va a haber transmisión de onda. Selección de prótesis también sirve. Nosotros solo utilizamos este método en la selección de audífonos cuando es posible efectuarla mediante métodos tradicionales, ejemplos recién nacidos. Entonces, cuanto más pronto es el equipamiento, por ejemplo, en débiles mentales también. Pero es importante esto que acabé de decir. Bueno, acá aparecemos con las distintas ondas. Esto se ve en la computadora. La onda 1, la onda 2, la onda 3, la onda 4 y la onda 5. Y estos son los tiempos de latencia. 1, 5, 1, 3, 3, 5. ¿Entendido? ¿Cuánto tiempo de latencia aparece? En este caso, no hay ondas en un oído izquierdo, y en el oído derecho aparece la onda 1, la onda 2, la onda 3, la onda 4 y la onda 5.
Ven que aparece acá la sonda y acá no aparece nada. Quiere decir que está sordo de este lado. ¿Estamos? Bueno, antes de entrar en radiología, les quería explicar lo siguiente. Hay una ley que es obligatoria, que antes no se hacía, que es la detección precoz de las hipoacusias. ¿Qué quiere decir la detección precoz de las hipoacusias? Cuando nace un bebé y está al lado de la mamá, entonces directamente lo que se hace es con un aparatito como un celular así, que tiene una pipeta que se va a colocar dentro del oído. Esto me va a medir cómo son las ondas que se llaman autoemisiones acústicas. Las emisiones que le pasa un sonido, el aparatito va hacia la cóclea y la cóclea responde como un eco y vuelve hacia el aparato. Eso se llama emisión acústica. Entonces, si el chico tiene una buena permeabilidad y respuesta de la cóclea, quiere decir que el chico escucha. Entonces, un bebé de 3 días de nacido, podemos saber si está escuchando o no escucha. En forma o sea, lo más tempranamente posible. O sea, nosotros podemos saber si ese chico va a ser plausible de un potencial evocado auditivo o no. O sea, para llevarlo potencial quiere decir que la autoemisión me dio negativa. Ahora, puede que me dé negativa la autoemisión acústica hecha en el hospital, en el sanatorio, donde sea, y puede que sea negativa. Eso no quiere decir que el chico no escuche. A los 30 días se repite nuevamente la autoemisión acústica. Si la autoemisión acústica sigue dando negativa, pido un potencial evocado de tronco. ¿Entendido? Y entonces, cuanto más temprano detecto un chico que es sordo, ya, por ejemplo, si el potencial no tiene ondas y aparece como el dibujo que vimos anteriormente, entonces directamente vamos a indicarle la posibilidad de otoamplífonos. Entonces, nosotros cuando equipemos más tempranamente a un bebé, mejor es. ¿Por qué? Porque el bebé, primero, cuando llora y viene la mamá y le habla o le canta o le dice, el bebé reconoce la voz de la mamá. Entonces el chico se calma. Entonces eso es un signo de que el chico está escuchando, reconocer la voz de la madre. No solo cuando lo levanta, sino cuando le habla. Si el chico frente a una fuente sonora gira la cabeza hacia la fuente sonora, quiere decir que el chico está escuchando. Es un signo que yo me doy cuenta si, por ejemplo, hubo un golpe por un portazo por aire, cerró la puerta, ¡pum!, hizo un golpe, entonces directamente el chico giró la cabeza hacia el lugar del ruido. Eso se llama reflejo oculo-giro, entonces gira la cabeza. Otra, si por ejemplo cuando hubo ese golpe el chico cerró los ojos y abrió las manos, ese es el reflejo de Moro. ¿Entendido? ¿Se acuerdan? Si hicieron pediatría. O sea que distintas pruebas neurológicas ya me dan la pauta de que el chico escucha. Que reconozca no solo la voz de la madre, que reconozca la voz del padre, que reconozca la voz de sus hermanos, o sea, de familiares cercanos, que también el chico se ríe, empieza con una sonrisa social y se conecta con el otro. Por ejemplo, pasan música y el chico ya empieza a moverse. Quiere decir que ya también está escuchando. Entonces, son signos que para mí, como otorrino, sin verle el oído, me dan la pauta de que el chico tiene audición. ¿Entendido? Entonces, si el chico responde
a todos los factores neurológicos que dije, a todos los reflejos. Por ejemplo, si tiene un objeto sonoro, vamos a poner un patito que tiene un pitito. Entonces, apretan el patito y hace pi, 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 y entonces el chico va siguiendo al objeto. Si sigue al objeto, quiere decir que está escuchando. Un sordo, aunque le hagan pip, pip de acá o le hagan pip, pip de acá, le da lo mismo, porque no escucha. Entonces, cuanto más tempranamente se diagnostique una hipoacusia, entonces es más rápido para poder equipar a ese chico. ¿Entendido? Puede ser uni o bilateral, pero nosotros tenemos que tener signos. Antes, ¿por qué pasó esto? Porque la madre siempre va al pediatra. Yo digo, nosotros tenemos que tener lo que se llama límites en la especialidad que hagamos. Si somos clínicos, o médicos de familia, no podemos solucionar todos los problemas. Somos clínicos que podemos diagnosticar una enfermedad, pero vamos a saber derivar al especialista que corresponde. Por eso yo hago otorrino, otro hace oftalmología, otro hace traumatología. Ustedes, si vieron un paciente fracturado, ¿qué le van a decir? Váyase al traumatólogo y que le reduzca la fractura. Si viene un paciente con un problema visual, una conjuntivitis, no se van a poner a darle colirio. Directamente la mandan al oftalmólogo para que vea a ver qué pasa en la vista. Entonces, ustedes tienen que saber derivar. Los pediatras, aquel que haga pediatra, lo siento, son muy soberbios. Y los clínicos también. Entonces, ¿qué quiere decir? No puede ser que un clínico trate una sinusitis o trate una otitis media aguda. Es problema del otorrino. Ustedes lo diagnostican, ven, dicen, bueno, tome este analgésico y váyase al otorrino. El clínico o el médico en general de familia quiere tratar todo lo mismo que el pediatra. Porque el pediatra, si no viene la anginita, como le dicen, que en realidad es una faringo o una faringoamigdalitis o una faringitis, no te deriva. No te deriva el paciente. Se lo come él en el sentido de decir, se lo come para hacerle el diagnóstico y yo lo curé. Mentira. Porque al poco tiempo, si está mal curado, mal tratado, porque no tiene conceptos bacteriológicos, directamente lo que hace es que el paciente vuelva a repetir la faringitis o vuelva a repetir una otitis. O puede llegar a lo que van a ver ustedes con la doctora, que es una otitis efusiva o una otitis crónica, con una perforación de la membrana timpánica. ¿Me comprenden? Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando las papas creman, ahí derivan. Pero cuando viene por primera vez un paciente con dolor de oído, en vez de decirle, bueno, tome el ibuprofeno o el paracetamol o la dipirona, generalmente yo lo que doy es paracetamol o ibuprofeno. Ya la dipirona generalmente no la uso. Pero no le doy un antibiótico, porque no todas las otitis, lo que nosotros tenemos que sentir, si está supurada, que si vieron otitis media ayer y vieron que era supurada, lo que hay que saber es la bacteriología, porque muchas son virales y son autorresolutivas. ¿Qué quiere decir? En Estados Unidos se hizo un estudio en el cual pacientes con otitis medias agudas directamente no se daba antibióticos. Por supuesto que si hoy vos le decís a un paciente, vaya con un analgésico y vuelva en 5 días. Si el chico sigue llorando, rechazando el alimento, tiene temperatura o está mal, nosotros somos no malos médicos, re malos médicos. ¿Por qué? Porque el paciente
está acostumbrado a que el médico lo medique. Y el mal uso de antibióticos o el uso indiscriminado de antibióticos, no todas las infecciones se curan con amoxicilina. ¿Entendido? Y generalmente estos profesionales de la salud, pediatras o clínicos, dan amoxicilina con ácido clavulánico. Y creen que todas las infecciones se curan con amoxicilina y ácido clavulánico. Por supuesto que es muy bueno la amoxicilina con ácido clavulánico, pero hay tanto mal uso que ahí se está generando nuevamente una resistencia a las bacterias, al ácido clavulánico y a la amoxicilina. ¿Me comprenden lo que yo digo? Entonces, ustedes el día de mañana tienen que salir de la universidad y cuando van a salir al campo profesional, sea la especialidad que hagan, sepan respetar a su colega el especialista. No importa qué especialidad sea. Si tiene un problema de piel, manden al dermatólogo, no traten de solucionar ustedes una verruga. Manden, porque a lo mejor detrás de la verruga hay un cáncer. ¿Me entienden? Entonces, no quiero decir con esto que yo no soy dermatólogo, pero sí veo a lo mejor un tumor espinocelular o vasocelular de pabellón auricular. Existe, un espinocelular, un vasocelular de conducto, de pabellón. ¿Por qué? Porque es piel y están expuestos al sol. La oreja, el pabellón auricular, está expuesto al sol. Entonces, los rayos actínicos, digamos, pueden llegar a provocar lesiones oncológicas. Entonces, sepan ustedes, futuros colegas, saber que hasta acá llegué. El resto, si no lo sé, lo derivo. No me voy a quedar con la soberbia de decir yo hago todo. Yo he visto clínicos que lavaron oídos y no tiene nada que ver, no les corresponde. No es por un lavaje de oídos, pero respeten al colega. O sea, usted tiene un tapón de cera, bueno, perfecto. Puede colocarse sincero o vaya a ver al especialista y le va a dar unas gotitas para aflojar la cera. O a lo mejor con un solo está hablando y le puede lavar el oído. Pero no, vino una vez un clínico que terminó siendo ministro de Salud Pública acá en la provincia y el tipo le lavaba el oído. Un día viene y me dice, Mauricio, por favor, ¿me prestás una cánula de oído? Digo, ¿para qué? Y porque le voy a lavar el oído al presidente de la Cámara de Diputados, que es el dueño de la provincia. Se llama Rovira. Entonces le voy a lavar el oído a Rovira. Pero no, para un poco, le digo. Déjame, yo soy otorrino, le puedo lavar yo. A vos no te va a bajar de nivel porque vos quieras ser, él te nombre ministro de Salud Pública. Y el tipo estaba en el sanatorio y lavaba oído. Por supuesto, cuando había una epistaxis, me derivaba a mí, porque él no iba a tratar de ensuciarse con sangre. Entonces sí, ahí en esas cosas te mandan directamente, cuando ya la cosa no va. Pero, un lavajecito, es una taradela, puedo hacer yo. Entiendo que hasta uno mismo se puede lavar el oído, pero a veces pueden perforarse la membrana timpánica, porque se escapó la cánula o cualquier cosa y le hicieron una perforación, le lastimaron el conducto. ¿Entendido? Entonces, ojo con lo que introducen. Hay gente que se empieza a sacar con hebillas o usan hisopo. El hisopo no sirve para nada. Les digo yo, el hisopo no sirve para nada. O, por ejemplo, gente que se le introdujo en el conducto auditivo externo un insecto. Entonces, frente al cuerpo animado, digamos, de un insecto que entró en un oído, el paciente empieza a toquetearse a todo lo que le duele, que le molesta. Es cierto, yo he sacado cucarachas del oído, cucarachas voladoras entraron al conducto.
Y no solo cucarachas, polillas, bueno, empiezan a aletear. El paciente se quiere agarrar hasta mosca. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Tírenle vaselina y tapen el oído. O sea, cuando le sacamos el oxígeno, el animal muere, el bichito muere. Entonces lo mandan al otorrino y con una pincita lo sacan. Otros empiezan con pinzas grandes, pinzas tipo bayoneta, a sacar, o no bayoneta, sino una pinza de tipo cocodrilo grande, a querer sacar un objeto. Y a veces, en vez de solucionar, perjudican, lastiman el conducto, desmatizan el conducto y no se ve absolutamente nada. ¿Entienden? Yo tengo pincitas muy delicadas, no solo tijeritas o cualquier cosa, sino aparatitos que directamente, muy sensibles, muy chiquititos, que directamente puedo llegar a agarrar cualquier cuerpo extraño. Una pila, o sea, objetos no animados como dije, un insecto, puede ser una semilla o una bolita. El otro día se puso un chico, ¿vieron las pastillitas estas de menta que son redonditas, como una bolita? Bueno, se la puso acá en la nariz. Y la madre decía, viene con rinorrea unilateral purulenta, fétida y aparte epistaxis. Entonces, siempre un cuerpo extraño me va a dar epistaxis y dolor podrido. Entonces, directamente, lo que yo hice, aspirar, mirar y después con delicadeza agarrar y poder sacar el cuerpo extraño. ¿Entendido? Una vez, me acuerdo, yo estaba en Ituzaingó trabajando, allá por los años 1987, 1988, hace bastante tiempo, iba a Ituzaingó los sábados a trabajar. Llego y a una clínica y viene una nota de un pediatra que dice, chica que fue tratada con múltiples antibióticos por una sinusitis. Bueno, le digo a la señora, ¿qué es lo que tiene? Y tiene una rinorrea unilateral mucopurulenta, fétida, o sea, no te dice que tiene olor podrido, pero fétida, un olor asqueroso. Le hago sonar la nariz, le aspiro, ¿y qué es lo que había? Una tapita de las de plástico que están detrás de las tapitas de Coca-Cola que había sacado y se la puso en la nariz. Y eso quedó ahí, no le dijo a la madre. Eso generó hipersecreción mucosa con mal olor y lo que tenían, en vez de una sinusitis, era un cuerpo extraño. Cuando le saqué, le dije, llévele a su pediatra y muéstrele la sinusitis. No tenía sinusitis. O sea, por eso digo que es una soberbia por parte de los pediatras a veces querer solucionar las cosas. Y yo entiendo que a veces en lugares así como en el interior de ciertos lugares donde, por ejemplo, yo estoy en la capital de la provincia y una vez cada 15 días me voy al interior. El que le duele el oído hoy, le está doliendo el oído hoy. Por supuesto quiere una solución. Si está cerca de Posadas, el pediatra o el clínico tendría que decirle váyase a Posadas y le va a solucionar el otorrino, cualquiera sea, no digo yo, hablo de cualquier especialista. Y el tema es que, por eso digo, como no hay especialista que esté establecido, entonces directamente tratan de solucionar y le dan un antibiótico y todo eso. Y al final, con ciertos antibióticos no curan una sinusitis. Con amoxicilina no van a curar una sinusitis. ¿Me entienden? Van a tener que usar otro tipo de antibióticos de mayor espectro para curar una sinusitis. Ya vamos a ver en la semana que viene cuando toquemos el tema de sinusitis. ¿Me comprendieron hasta acá lo que yo quise decirles o transmitirles? No sean personas, sean respetuosas de los especialistas. Por algo uno sigue estudiando, uno sigue haciendo cosas. Por supuesto, la tecnología hoy
ha llegado a que el otorrino llega a la base del cerebro, hace operaciones neuroquirúrgicas, tanto como el neurocirujano, con el neurocirujano al lado. O sea, respetando al neurocirujano, por ejemplo, no va a sacar un tumor de hipófisis, pero le da el camino por vía endoscópica para llegar a sacar tumores de hipófisis. ¿Me entienden? O sea que la base de cráneo, que antes era intocable, hoy tumores de base de cerebro pueden ser extraídas por la nariz. Me comprenden lo que les quiero decir. Entonces, saber ustedes como futuros colegas que tienen que saber como premisa, saber respetar al especialista. Porque el día de mañana a lo mejor ustedes eligen una especialidad y quieren que sean respetados ustedes como tales. Yo no voy a sacar una radiografía, acá estoy viendo decir radiología. Yo no soy radiólogo. Entonces yo le voy a pedir al radiólogo que me haga una radiografía para poder llegar a un diagnóstico. Pero si yo de repente tuviera un aparato de radiología y quiero sacar una radiografía, no sé si lo estoy colocando a posición normal, bien, mal, si voy a sacar una buena radiografía o una mala radiografía. A eso voy, que es importante saber que el otro se formó, se capacitó, estudió, hizo toda una especialización de años, porque ser otorrino no es un año solo, son aproximadamente entre 5 y 6 años, porque tiene que hacer un año de cirugía general, después 3 años de residencia y 2 años después de especialista. Porque la residencia no significa que tenga el título de especialista. ¿Me entienden? Entonces, en muchas especialidades clínico-quirúrgicas van a tener que hacer cirugía general. O sea, un año ya está para cirugía general. Y el resto ya se empiezan a adentrar en el tema de la especialidad que ustedes eligieron, si es una especialidad quirúrgica. Es lo mismo que a un ginecólogo no haga cirugía. Tiene que saber hacer un punto, saber no solo por la sutura, sino saber manejarse en ciertas patologías que tengan que ver no solo con el abdomen agudo, sino con el manejo del abdomen ginecológico, bueno, lo que sea. Pero tiene que ver con la cirugía. Un tipo que ya dice esto es un abdomen, ya tiene que ir a cirugía urgente porque si no se muere el paciente. ¿Entendido? Entonces, eso es lo que yo quiero saber. Respeten al especialista. ¿Entendido? Bueno, continuamos. Después de esta pelorata, vamos a hablar de la radiología. Ya la radiología mucho no se usa, sirve, pero no se usa más. Se usa más resonancias o tomografías axiales computadas. Yo uso lo que uso mucho es resonancia. Pero hay ciertas radiologías, por ejemplo, de senos paranasales que las sigo pidiendo para descartar una sinusitis. Después pido una tomografía o una resonancia. En el oído se puede pedir una radiografía y después se pide una resonancia. Por ejemplo, si yo pido una radiografía de Schuller, sirve vemos cómo está la placa, la incidencia del rayo, viene a través de los ojos, y bueno, y acá tenemos cómo vemos la mastoides, el conducto auditivo, la articulación temporomandibular, entonces el seno lateral, el ángulo de Chitelli, ahí tenemos en la Schuller. Justamente en la de Stenberg es para ver el conducto auditivo interno. Acá tenemos la cóclea, los conductos semicirculares, la mastoides, totalmente neumatizada. Entonces podemos ver cómo está el conducto. Si acá hay un tumor, hay un neurinoma. La transorbitaria comparativa compara los dos peñascos temporales
y vemos si un poro acústico está más aumentado de otro por un tumor. Esta es la incidencia y podemos ver la transorbitaria. Y la de José 3 es para ver justamente el aditus ad antrum, que es la comunicación entre el antromastoideo y la caja, y vemos la cóclea y los conductos semicirculares. Entonces el estudio del antro, el aditus, la caja, la masa para acá generalmente es para ver si hay colesteatoma. Ustedes ya van a ver lo que son las otitis medias crónicas con la doctora. Entonces, este tipo de radiografía son las que se piden para ver distintas patologías. Generalmente sería primero la radiografía y después irse a una tomografía o a una resonancia. Estas yo las sigo pidiendo, la transorbitaria, la de Stenberg, la de José o la de Schuller, ¿entendido? Bueno, hasta acá vamos a definir entonces qué es una hipoacusia perceptiva. Entonces, es la disminución de la capacidad auditiva por la lesión de la rama del octavo par desde el órgano de Corti hasta el área de Hessel. Cosa que yo dije, conductiva desde el pabellón hasta el oído interno. Del oído interno hacia arriba, hacia la corteza, es perceptivo. Entonces, disminución en la capacidad auditiva por lesión de la rama coclear del octavo par, desde el órgano de Corti hasta el área de Hessel. Bueno, cuando viene un paciente con una hipoacusia, nosotros tenemos que saber en la consulta qué es lo que hacemos. Primero lo que vamos a hacer es una anamnesis, preguntar, antecedentes, preguntar. ¿Cuál es el motivo de la consulta? Y te puede decir, tengo una sordera, tengo un dolor de oído o tengo un vértigo. Si tiene una sordera, pues, bueno, dígame, ¿en qué lado está? ¿Derecho, izquierdo o en los dos lados? Puede ser uni o bilateral. Puede que tenga una hipoacusia con una intensidad leve o aguda. ¿Qué evolución tiene? Lenta, puede ser una hipoacusia súbita, o sea que ayer escuché, hoy dejé de escuchar, o rápidamente progresiva o fluctuante, o sea que aparece y desaparece. Aparece y desaparece. Y la duración puede ser minutos u horas o semanas y meses que dejé de escuchar del oído ese. Bueno, muy bien. Si tiene zumbidos, ¿qué tipo de zumbidos son? Pulsátiles, agudos, graves, ahí ya sabemos si son agudos son perceptivos, si son graves son conductivos. Son uni o bilaterales. ¿Entendido? Eso es lo que le vamos preguntando. Si tiene dolor de oído, puede tener otorrea, o sea que le salga pus del oído. Puede tener vértigos o desequilibrios. Vamos a verle, terminado todo esto que sería la anamnesis, hacemos la exploración física, lo sentamos en el sillón otorrinolaringológico y le miramos el oído. Lo podemos palpar, ver si hay ganglios, le hacemos una otoscopía, otomicroscopía, para ver cómo está el conducto auditivo externo, que es lo que vieron ayer, cómo estaba, si había una otitis externa, cómo está la membrana timpánica. La membrana timpánica puede estar íntegra o retraída, o puede estar íntegra y no retraída, o sea, está normal, o puede tener una perforación. También puede tener una perforación inactiva, ¿entendido? Entonces ya con la otomicroscopía vemos cómo está la membrana timpánica. Si tiene una hipoacusia súbita con una membrana timpánica íntegra, el problema está más en lo perceptivo que en lo conductivo. Después le decimos, bueno, vaya a la fonoaudióloga y haga la exploración funcional auditiva. ¿Cuáles son las pruebas subjetivas? Primero lo vamos a hacer nosotros, con los diapasones. Puede ser normal o que me dé una hipoacusia de percepción o de transmisión. Puede que sean pruebas objetivas, le vamos a pedir una audio, logo, impedancio o una autoemisión acústica o un potencial evocado de tronco cerebral. Dijimos que las autoemisiones acústicas se hacían los chicos.
Vamos a pedir una impedanciometría con un tipanograma, un reflejo del estribo, como dijimos, para ver como una estática. Entonces, puede que tenga un reflejo ausente, entonces, o asimétrico, o una abolición temporal. Quiere decir que puede ser que esté comprimido el facial. Y si no, pruebas con imágenes, una tomografía computada o una resonancia nuclear magnética. ¿Entendido hasta acá? ¿Quedó claro? Sí. Yo sí, escucho. ¿Alguien preguntó algo? No, só o que entendi. Ajá, gracias. Bueno, vamos a hablar de cofosis. Las cofosis es la sordera total, o anacusia también llamada. Ana es sin audición. Entonces, yo hoy les hablé de la edad infantil. Puede ser uni o bilateral. Entonces, si es unilateral, nosotros cuanto más temprano podemos hacer la adaptación de una prótesis auditiva y hacer una rehabilitación con ese chico con una fonoaudióloga que se dedique a rehabilitar al chico. Con buen rendimiento, mantener la prótesis. Y si es mal rendimiento, llegar a lo que se llama implante coclear. El implante coclear es un audífono, pero que se opera y se coloca dentro de la cóclea electrodos. Yo voy a ver acá, a ver si tengo, acá. Esto que ustedes ven acá es un implante coclear. Esos son los electrodos. Esperen que les voy a mostrar. Estos son los electrodos. Acá. Estos son los electrodos que van a la cóclea. Y esto es una bobina que va sobre la mastoides. Es una bobina interna. Acá va una bobina externa, después se cierra, va una bobina externa y va un procesador que va como un audífono en la parte externa del oído, en la parte posterior del oído. ¿Entendido? Entonces, una cofosis bilateral va a un implante coclear. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo importante? Poder entender que cuanto más tempranamente posible se llega a ver hecho una transmisión acústica o potencial o lo que sea, se llegó al diagnóstico de que es un chico que tiene una pérdida auditiva y necesitamos implantarlo o ponerle un audífono. Es lo más sano ver a un chico con un audífono, por supuesto. El otro día yo estuve en un congreso virtual y hablaban del bullying. Por supuesto, un chico que va a la primaria y está con audífono, el chico va a rechazar el audífono. ¿Por qué? Porque lo tratan de sordo en un colegio normal. Pero hay que trabajar mucho con la maestra, que la maestra explique a los alumnos, que el chico necesita, a veces también de qué lado tiene que estar el alumno para que la maestra hable de ese lado para poder captar mejor, porque de ahí depende el rendimiento escolar. ¿Me entienden? ¿Qué importancia es para que el chico que no escucha? Porque a veces, ¿qué pasa? Hay otro problema. Una, que la madre vaya al pediatra y que le diga, mi hijo no escucha, que es lo que pasaba antes. Entonces el pediatra decía, ya va a escuchar, es un problema de maduración. Llegaba a los 12 años y recién ahí le decían, es un sordo. O, por ejemplo, la otra es que los padres niegan la enfermedad del chico y la maestra es la pesquisadora, la que pesquisó la pérdida auditiva. Porque ve que el chico no responde, el chico es un desatento, pero es desatento por algo, no por trastornos de conducta. Es desatento porque no escucha.
O sea, el chico que está dado vuelta todo el tiempo, hablando con el otro, o tratando de escuchar, porque la maestra no le entiende nada. ¿Entienden cuál es la conducta del chico que lo escucha? No es por mala conducta del pibe, sino que este chico es desatento, no porque quiera, sino porque él no sabe expresar, no lo escucho. Entonces la maestra le dice, bueno, vayan a estudios, o sea, le dice a los padres. Y ahí él determina y llega a la conclusión de que el chico está escuchando. ¿Entendido? Eso es importante. Ahora, en la edad adulta, ¿qué pasa? Bueno, puede ser una proposición unilateral o una proposición bilateral. Puede ser manejo del desarrollo verbal, manejo del desarrollo del lenguaje, abstención de tratamiento o un implante coclear en un adulto. Yo no le pondría a un viejo, a una persona mayor de 80 años, no le pondría un implante coclear, porque es muy caro. Yo pienso que el tiempo de vida que va a tener un implante coclear, ojalá viva hasta los 120, pero yo creo que si de 80, 90, por 9 años de vida, no es que yo le impida, pero le pongo un audífono potente para que se defienda la vida, para poder seguir viviendo hasta el día que se muera. Por eso hablo de la adaptación prótesis. ¿Me entienden? Pero hay gente mayor, hay un hospital que es el Hospital Milstein, que también escuché también en una conferencia que acá en la Argentina, digo, creo que son brasileños, lo conocen, el Instituto de Previsión para Gente Mayor se llama PAMI. Ese instituto atiende a todos los jubilados. Entonces, el PAMI tiene un instituto en Buenos Aires que se llama César Milstein. Y bueno, es un hospital con internación y todo esto. Y ahí atiende gente de la tercera edad. Y muchos pacientes de la tercera edad hablaban del beneficio del implante coclear en gente mayor. Bueno, ellos lo hacen. Por eso digo, no es que yo digo no lo hagan. Pero yo digo, ¿vale la pena o no vale la pena? Es cuestión de evaluar. Si es un hombre que tiene una vida social muy importante o es una persona de trascendencia social importante, yo lo haría. Si es una persona de campo que va a estar en el silencio todo el día, ¿para qué me pongo le pongo un audífono? ¿Me entienden? No es lo mismo estar en una empresa manejando empleados o teniendo relaciones comerciales, entonces necesita escuchar. Pero aunque tenga 80 años y está trabajando con sus hijos y sigue tomando decisiones, entonces sí necesita escuchar. Se le hace un plan. Entonces, ahí sí yo aceptaría. Pero no que a lo mejor me dice, me voy a colocar un implante, pero me voy a ver las vacas que están en medio del monte y a cuidar las vacas, que soy chacarero ¿para qué? Le pongo un audífono bueno y entonces con eso puede tirar. Lo bueno es que si tiene buen desarrollo del lenguaje, está bien adaptado a la prótesis y valoración del implante según la evolución. Por eso digo, no implantar porque sí. Para poder implantar a un chico o un adulto, no es yo decido. No. Hay un equipo multidisciplinario por el otorrino, por la fonoaudióloga, por la asistente social, por el psicólogo, por la familia. ¿Entendido? Todo ese grupo decide si está en condiciones el paciente de ser implantado. ¿Entendido? No llega al otorrino, usted para un implante. No.
Por ejemplo, Diamante tiene todo un equipo multidisciplinario, digo, por ejemplo, soy amigo del profesor Diamante, somos profesores ambos en la Universidad de Buenos Aires, y yo sé cómo trabaja él. Él tiene un equipo con una audióloga, un asistente social, una psicóloga, entonces todo el grupo, porque ¿qué pasa? ¿Por qué la psicóloga? Porque también va a evaluar a la familia. Si la familia se va a comprometer a traer al chico porque una persona que se le implanta, no se le prende el equipo inmediatamente, se lo prueba en la cirugía, cuando se lo está operando, pero sale del sanatorio o del hospital sin el equipo prendido. El equipo se va prendiendo de a poquito. O sea, cada electrodo corresponde a una frecuencia determinada. Entonces, todas las frecuencias, el mapeo, lo que se le dice, se va aprendiendo progresivamente. Hasta el día que se le prenden todos los equipos, todas las frecuencias. Ese día, si ustedes vieran el video en YouTube, hay de chicos que se les prendió, de repente estaban en el silencio y de repente empiezan a escuchar. Abren los ojos, a veces es una persona que estaba en el silencio, un adulto, y se le prende el implante y de repente queda sorprendida y se pone a llorar de la emoción. O sea, ustedes tomen dimensión de la importancia de lo que significa acá. Nosotros venimos de un paciente que viene del silencio, o sea, del silencio absoluto, o sea, de la nada, de no escuchar nada, a empezar a escuchar sonido. Si yo a una persona que la operé o la operara de un implante coclear y sale a la calle con el equipo prendido, a lo mejor se muere. O la pelea un auto, porque nunca escuchó en su vida. Por eso hablé de lo que era prelingual y poslingual. Un prelingual que nunca escuchó ni sabe lo de un pajarito, que de repente escucha el ruido de un pajarito, o la caída de la anilla de la vía con agua, o de repente un bocinazo, se va a volver loco porque nunca escuchó eso. El poslingual, que tuvo ya audición y después por una meningitis quedó sordo, eso hace que de repente ese individuo no es que se va a ir con el equipo prendido, pero por lo menos ya cuando empiecen a hacer la adaptación y vaya a la rehabilitadora y todo esto va, o a una audióloga, va viendo que su lenguaje se va adquiriendo mayor. Entonces puede empezar a hablar. Y hay personas que llegaron a la universidad con implantes. Hoy se hacen implantes en el Hospital Garrahan, que es uno de los hospitales de pediatría más importantes de la Argentina. Se hacen implantes cocleares y directamente se hacen implantes cocleares bilaterales, ya no unilaterales. Bilaterales para que nosotros escuchemos como estoy acá en estéreo. Yo escucho en estéreo, pero tengo un ocular acá y un ocular acá. Entonces, yo escucho en estéreo. Entonces, para que escuchen en estéreo, se les colocan los dos. ¿Entendido? Ahora, un implante, para que ustedes sepan, sale $40.000 cada implante. O sea, que no es moco de pavo. No es la obra social, muchas rechazan por el costo, porque yo lo que se fijan es la plata primero. Entonces, no les importa el paciente. Entonces, se tratan de no dar sal, o que haya mucha presión, entonces en ese caso aflojan y dan. Pero, quiero decir, no es una cosa barata. Yo tengo un primo, porque hay centros de implantología en todo el país. No es que todos los otorrinos se implantan. No. Hay grupos de implantes.
un grupo en Córdoba, uno en Mendoza, uno en Rosario, uno en Buenos Aires, varios grupos en Buenos Aires, pero hay que saber implantar, porque tenés que saber si es autológica. O sea, porque ese electrodo va a través de la mastoide, pasa por la difusión, se hace una cocleotomía a través de la ventana redonda. Y a través de la ventana redonda se entra a través del caracol. Y a veces hay que saber colocar los electrodos para que la mayoría de los electrodos estén funcionando y puedan transmitir la sensación auditiva. ¿Entendido? Si la vía es permeable, porque ¿qué pasa si la vía no es permeable? Entonces no me va a transmitir nada. O sea, nosotros tenemos que hacer todos los estudios previos para poder llegar a pensar que la vía es permeable. ¿Entendido? Entonces por eso es un buen desarrollo del lenguaje, una buena adaptación. O tener una composición bilateral, como dije antes, y se llega al la tecla. Si estás sordo de los oídos, no se defiende con audífonos de un solo lado, directamente lo que podemos hacer es la tecla. Eso es lo que se haría en un adulto. No, un adulto joven, un adulto de edad media, más o menos. Por eso decía, depende. Hay gente que te en la tercera edad te dan colocando. O sea, yo ya lo escuché en el Hospital Milstein, como le dije antes, lo están haciendo. ¿Entendido? Bueno, preguntas hasta acá. ¿O continuamos? Sí, profesor. Tengo una. Te escucho. Pero de antes no interrumpió porque estaba... Sí. Sobre la perforación activa y la inactiva del tímpano, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la diferencia? O la cronología y definir los dos. Bueno. Vos vas a ver, doctora. Yo te lo voy a poder preparar el examen, pero en la perforación tenemos dos tipos de perforación. El quantum, o sea, el periodo desde que una otitis por una disfunción tubarística se hace efusiva hasta llegar a la traqueotasia y llegar a la posición de retracción y una perforación timpánica, hace una clonificación del oído. La perforación puede ser central o marginal. Si vos tenés una perforación central, es un proceso inflamatorio crónico, con granulomatosis o procesos en la mucosa, y a veces puede supurar como no supurar. Cuando no supura es inactiva. Cuando supura es activa. Cuando vos tenés un colesteatoma, que es un tumor epidérmico, o sea, que a través de una perforación puede ser congénito o adquirido. Cuando ese tumor epidérmico empieza a crecer, lo que sucede es que provoca un proceso, digamos, de preparación marginal, supurada, maloliente, fétida. Y entonces, la solución de una perforación timpánica es la cirugía, que es la timpanoplastia. La timpanoplastia no es arreglar el tímpano, aunque se llame timpanoplastia. Es un montón de técnicas quirúrgicas, dentro de las cuales está la meningoplastia, que sí corregir el tímpano, pero está la mastoidectomía, la androtrotomía, la radical de oído. ¿Me entendés? Entonces, activa se refiere a que haya o no supuración timpánica, porque generalmente toda supuración crónica de oído es quirúrgica. Podés secar el oído con antibióticos, o sea, le haces un cultivo y antibiograma, determinás qué germen hay ahí, lo atacás con el antibiótico que corresponde. Por eso digo, nosotros vemos, yo al menos, veo lo bacteriológico, respeto lo bacteriológico. No uso indiscriminadamente cualquier antibiótico. Uso el que el laboratorio biomédico me dijo, es resistente a la ciprofloxacina. Bueno,
pero es sensible a la cefalopamina. Un ejemplo. Entonces uso cefalopamina o amixen o cualquier tipo de hemipeno, cualquier droga que a lo mejor se necesita para mejorar la erección, pero siempre a mí me vas a ver y yo estoy pidiendo un hisopado de o un hisopado de faringe. ¿Por qué? Porque muchas faringoamigdalitis, aunque no sea el tema que estamos tratando, son virales, no son bacterianas. Las inespecíficas pueden ser virales, bacterianas o micóticas. Generalmente, la gran mayoría es lo mismo que los procesos rinosinusiales o procesos que tengan que ver con realmente los procesos de vías inferiores que van a dar dermatitis. Entonces, pensar que gran parte de los orígenes de otitis media aguda son virales y no bacterianas. Pero si vos le decís a la mamá, no se lleva un antibiótico, sos un médico. Entonces, saber explicar que mucho tiene, o sea, si le das el antibiótico no va a pasar nada, pero me decís, pero hace 3 días que igual no pasa una virosis. El antibiótico no es un proceso bacteriano. O 3 días, 4, 5. Realmente los antibióticos yo los doy por 10 días, no por 5 días. Porque mucha gente le digo, viene con el frasquito de la amoxicilina y le digo, ¿cuántos días le dio? Sí, el frasquito, ¿cuánto le dura el frasquito? 3 días. Sí, darle 3 días, nada a mí mismo. También es eso otro tema. Saber explicar que todo antibiótico, aunque compre una caja, la caja le va a durar 5 días, necesita otra segunda caja para tomar 10 días. ¿Me entendés? O sea, hay que saber hablar, hay que saber explicar. El paciente necesita que sea escuchado. Porque el paciente, una vez decían, hay un proverbio armenio que dice, no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces, si hay enfermos, nosotros tenemos que saber entender. Y otra cosa que ustedes tienen que saber hacer es la medicina basada en la evidencia. Lean trabajos científicos, vean, investiguen, busquen en los buscadores clínicos. Si no saben buscar, pregunten. Hay gente en estadística, en gente que está en bibliografía, bueno, ¿dónde van a ir a buscar? A PubMed, al Medline, a distintos buscadores. Hay española y hay inglés, tienen que saber inglés ustedes. ¿Tienen inglés ustedes en la carrera? Sí. Tienen inglés. Bueno, entonces, porque hoy es obligatorio. Voy al tema porque mucha literatura, el 80% de la literatura es en inglés. Hoy, si no sabes inglés, sos analfabeto en el mundo. No te digo en la Argentina, pero en el mundo sos un analfabeto. Porque vos salís del mundo y cualquier profesor, porque allá el que dice ser profesor en un hospital, en Estados Unidos, por ejemplo, y te dice, ese profesor es una eminencia. Y el tipo te habla en inglés y vos te quedas con la boca callada, no sabes responderle. Y vos sos médico. ¿Entendés? Por eso lo digo de importancia. Entonces vos podés decir, bueno, pero yo leí que en el trabajo científico el 80% que trabajó, que tomó tal antibiótico, o que vino con cocoso, bueno, la cirugía mejoró la capacidad auditiva. Bueno, pero eso lo tenés que decir en inglés. ¿Me entendés por qué es tan importante el inglés? No solo para leer, sino para practicar también con gente par
me refiero a profesionales de otros lados, de los cuales básicamente hablan en inglés y las conferencias son en inglés. En un congreso o una charla, a lo mejor personal, ¿entienden? Y aprovechen porque el día de mañana, ahora, por supuesto, este país hablo de Argentina, no sé, Brasil está mucho mejor, pero en la Argentina antes se podía ir a otro país, hoy nosotros estamos muy mal y no podemos ir a ningún lado. Pero muchos chicos que estaban en la residencia hacían pasantía en San Francisco, se iban a París, o se iban a cualquier lado del mundo a estar con algún profesor de alto nivel y hacían una pasantía en cirugía X, de nariz, de oído, lo que sea. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo no van a saber el idioma? Ustedes en cualquier parte del mundo igualmente como turistas, sacando los científicos, como turistas, si no saben hablar inglés, la mayoría habla inglés. Hay países que no, vas a Francia, si vos no le hablas francés, no te contestan. O sea, salvo que le hablas en inglés, no te van a dar cuenta. Le tenés que hablar en francés. Entonces, hay países que pero andate a Londres y ahí hablas inglés. O en mismo Alemania, aunque hablen en alemán, pero hablan en inglés. Entonces, por eso es que es muy importante el idioma, ya sea para buscar literatura, para defenderse en la vida, para conectarse con otros colegas, para a veces escribirse o estar en forma virtual, como estamos nosotros ahora. Bueno, perdón que los haya retrasado. Bueno, ¿cuáles son los factores que inciden en las atrofias parciales? Bueno, los factores vasculares pueden ser también una arteriosclerosis, un accidente cerebrovascular, una microangiopatía diabética, una homeopatía. Si son degenerativas, puede tener una presbiacusia, o sea, una enfermedad del anciano, un envejecimiento, o una enfermedad debilitantes como el síndrome galáctico. Si es traumática, puede ser trauma acústico por ruido, o trauma directo por golpe accidental o quirúrgico, o trauma directo por fracturas o trauma por trastorno de concentración. Infecciones pueden ser virales, sarampión, parasitis, rubiola, bacterianas, sífilis. Si son tóxicas, pueden ser los meningococios, los medicamentos, los salicilatos, los comorbidiacídicos, los clínicos, insuficiencia hepática o renal. Si son tumorales, pueden ser neoplasias malignas o benignas, o abscesos, y malformaciones como tenemos. Es importante también saber lo genético. O sea, hay muchas hipoxias, puede ser que la mamá o el papá sea sordo, o puede que los abuelos sean sordos, que los tíos sean sordos. Entonces siempre hay una cadena dominante que hace que sean hipocósicos hereditarios, con malformaciones a veces, tipo Shakespeare o osteosclerosis amerindia. Y congénitas pueden ser hemeriopáticas, cetopáticas, o sea que hay periodo de infección. Y entonces fueron a nivel del periodo embrionario, otra claramente. Bueno, acá está el diagnóstico diferencial de las hipoxias perceptivas, son cocleares, fatiga y adaptabilidad, ya habíamos que del neuroma y del neuroma acústico, en la parte coclear y ausente, pero en la retrococlear de alta ascendente. Afasia siempre está presente en la retrococlear, pero son neurológicas y ausentes en las cocleares. Signos neurológicos centrales presentes en la coclear, presentes en la retrococlear. Diplocrosis o reclutamiento.
Si es el reclutamiento, no lo expliqué, que es como un piano, que cuando yo y aparte era el anciano que me decía, no grites, no soy sordo, porque el umbral había bajado. Es como un piano, que cuando yo toco una tecla, las dos teclas de al lado bajan. Entonces está presente en las cocleares y ausente en las retrococleares. ¿Qué quiere decir? Un neurinoma no tiene reclutamiento, una cortopatía tiene reclutamiento. Trastorno de discriminación tiene baja trastorno de discriminación y muy baja en las retrococleares. La radiografía o tomografía es normal en las cocleares y patológica porque hay tumor en las retrococleares. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que viene un paciente? Dijimos, tiene zumbidos graves o agudos, en este caso, si son de conductivo, son graves, pero que son agudos, cefalea, pueden tener difusias, sensaciones como de doble voz, alquiacusias, dolores, hipoacusias bruscas, insidiosas, generalmente por humor, el neurinoma, mareos y vértigos pueden ser también representadas. El huevo está realizado al lado sano, el ritmo está cortado y el huevo está cortado. Acá tenemos audiología de percusión perceptiva. Dijimos en la lobo que tiene la adaptabilidad, o sea, normal en la 1, lesión retrococlear, que es la adaptación en el 2, y la fatiga o cortopatía en el 3. La impedanciometría es normal, con los reflejos ausentes, dilución los reflejos controbilateral, la enfermo, con confusiones que puede ser que haya tomado al semopar, con reclutamiento de las cortipatías, aumento de la latencia de onda 5 cuando hay un urinoma, y cocleares, lesiones en la primera neurona, en el neurona del cortio, lesiones en el metapar, del tronco o lesiones de cortesis. Bueno, ahora vamos a entrar en patologías que tengan que ver con lesiones digamos, a nivel del oído. ¿Qué es el trauma acústico? El trauma acústico es la hipoacusia perceptiva provocada por ruido a intensidades superiores a los 95 decibelios. Depende de la susceptibilidad del individuo, de la exposición, cuánto tiempo tuvo, si fue corta, prolongada, si la exposición fue única, como varias veces, por ejemplo, puede pasar que pasó por un lado y se derribó, como vamos a ver, en la Torre Gemela, o cuando hubo una explosión en la Argentina, en Amia, o en Embajada de Israel, hubo una explosión y una persona que estaba caminando de repente escuchó un estallido que puede llegar a perforar el tímpano o dejar sordo, también le puede ocasionar. Ahora, siempre que va a entrar un operario a trabajar a una empresa, pasa por el departamento de medicina laboral. En el departamento de medicina laboral hay un audiólogo que le va a pedir una audiometría, o sea, el médico le pide la audiometría y le mira el oído y directamente va a hacer la audiometría y ve que la audiometría está entre el 0 y 20 de anual. Entonces lo van a trabajar en un interno. Hoy existen las superintendencias de riesgo de trabajo o las ART, las aseguradoras, donde les obligan a los empleadores que le provean al empleado de elementos de seguridad para cuando van a estar expuestos a ruido o a otras cosas que tienen que ver con ciertas patologías que puedan provocar el trabajo. Entonces, en este caso, se van a decir, bueno, use auriculares, tapones, si va a estar en ambientes ruidosos, para evitar justamente todas las patologías que tenga el oído. Entonces, el paciente
empieza a trabajar y un día empieza a sentir zumbidos, dolores de oído y desaparece con el reposo. Va a tener si se le hace una audiometría, va al tiempo, al departamento de medicina laboral, va a caer en el tono mínimo y va a haber lo que se llama un escotoma, una B. Ese escotoma determina que hay traumático de primer grado, que puede ser leve, moderado o grave. Si nosotros, el médico lo saca de la método, posiblemente el paciente vuelva a recuperar la lesión, posiblemente, o que quede como una lesión establecida, pero que no le va a alterar la voz, la palabra. Por eso dije que puede ser leve, moderado o grave. Ahora, si le dice no, vaya igualmente a trabajar, entonces le pusieron no desaparece con el reposo, cosa que antes desaparecía, y cae en tono 2000 y 4000, o sea, se va a parecer estabilizando. Puede ser leve, moderado o grave, y no se recupera. Y la de tercer grado, es decir, vuelve otra vez a trabajar al mismo ambiente, puede ser más importante, afecta a la voz porque ya no comprende, toma la frecuencia 1000, 2000, 4000 y puede ser leve, moderado o grave. Generalmente el paciente ya no comprende nada. Y a veces, por eso decía, cuando no le mandaban con protección y iban a la fábrica o a las empresas, todas esas cosas, le hacían un lindo juicio a la empresa y ganaban miles y millones, tanto los abogados como los empleados. El diagnóstico, entonces, la intendente de exposición al ruido, la autopsia es normal, la audiometría se hace en un periodo de menos de un tercer grado, la logometría nunca llega al 100% y el tratamiento de cara al paciente. A pesar de esto, los pacientes continúan empeorando y la profilaxis es justamente el medio ambiente o el uso auricular. Es importante también lo que se llama la combinación sonora. Yo algo les hablé, le dije que, por ejemplo, ciertas dicen con máquinas, con los ruidos de los cañones de escape de motos, cosas así, que a veces pueden ser contaminantes para el ambiente natural. Entonces, el individuo normal que está viviendo y escuchando esos ruidos le altera los nervios, está intolerante, no le deja descansar. Bueno, hay cosas, por eso, hay horarios. Dicen, por ejemplo, no se puede generar alcohol desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, que es una hora de la siesta. O después de tantas horas, después de las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana, donde tampoco se puede empezar a hacer cortes de la en un edificio para cortar hierro, cosas así. ¿Entendido? O sea, usar molidores, cosas que puedan llegar a ocurrir. Entonces, eso es contaminación sonora. Lugares, por ejemplo, donde están cerca de aeropuertos, bajadas de aviones con la turbina misma, o la gente que trabaja en los aeropuertos y están expuestos a acomodar los aviones cuando están aterrizando, entonces directamente para llevarlo a la plataforma. Eso a veces puede llegar a provocar también ruidosos. El uso de auriculares de altas intensidades, o sea, yo paso al lado de un chico que está escuchando música, yo estoy escuchando la música de él, que decir que está escuchando una intensidad importantísima. ¿Entendido? Entonces es importante proteger el otro, ¿no? Acá me están diciendo al Escobar que se conecta desde el celular. Bueno, está bien. Bueno, continuamos. Este señor mayor de la tercera edad, como lo dije, tiene lo que se llama presbiacusia. ¿Qué es la presbiacusia? Escuchen, ¿qué preguntaban? ¿Preguntaron algo? No, va. Entonces,
La preeclampsia es una hipoacusia perceptiva de la gente mayor, donde el órgano de Corti generalmente empieza a degenerarse, empieza ese paciente, como le dije, de PAMI, que viene y dice, tengo acúfeno, tengo una hipoacusia, me hablan y no entiendo lo que me dicen, a veces parece que hablan con la boca cerrada. Entonces es importante hablar claro, modularle a una zona mayor, hablarle de frente. Entonces tienen especialmente los tonos agudos, las voces femeninas no lo reconoce, el teléfono no lo escucha, el timbre tampoco escucha, alteraciones en la dimensión del lenguaje, acúfenos, que era lo que lo dije, los pies es normal. A veces pasa que la hija viene toca el timbre y no le abre a la puerta el abuelo. Y entonces o estaba en el fondo de la casa y llama por teléfono y no le entiende. Entonces piensan que se murió, llaman al vaquero, abre la puerta y el estaba caminando, venía del fondo, ¿qué pasó? Y entonces realmente el tema pasa por que el pobrecito no tiene audífono, no escucha nada, no entiende. El cierto ruido, ciertas voces, ciertos sonidos agudos, no lo escucha. Bueno, este es el tipo de hipoacusia perceptiva que tiene la audiometría, curva desciende de los agudos, luego la audiometría cae, llega al 100%, tiene reenrutamiento. Vemos la historia clínica, el examen neurológico, entonces audiovisual, entonces puede ser neurosensorial asimétrica o hipoacusia de conducción, estudiarlo, hipoacusia neurosensorial asimétrica, entonces hay que ver la clasificación sensorial, vocal, estriado de la conducción coclear, y el tratamiento, bueno, son las medidas, los audífonos, la lectura, a veces hasta llegar a un implante coclear, como dije antes, o exámenes complementarios como impedancia, tomo, resonancia magnética y cosas así. Bueno, el tratamiento que le hace a la gente mayor, generalmente difícil para los oídos, hay un montón de cosas, de antidepresivos, antiepilépticos. Yo hacerle la carbamazepina para determinar que baje el sentido del dolor de la sangre y darle un antidepresivo menos. Entonces, yo lo que le doy siempre es un vasodilatador, uso mucho la nimodipina, la planaricina, la lanaricina, se indica a veces audiopropio, se indica siempre el paciente no tiene buena disminución, el equipamiento es difícil porque realmente no lo toleran por la dimensión. Oye, pero no entiende. Bueno, este es otro tema muy importante, que es la osteosclerosis. ¿Qué es la osteosclerosis? La osteosclerosis es una osteodistrofia de la cápsula, esto me lo saben como el padre de nuestro. Es una osteodistrofia, o sea, una formación ósea, de la cápsula laberíntica con una anquilosis periovestibular. Osteodistrofia de la cápsula laberíntica con una anquilosis periovestibular. Esa es la definición de la osteosclerosis. Generalmente afecta a un oído o a los dos. Primero, generalmente es conductiva y la pérdida. Y después se va haciendo conductivo perceptivo y termina siendo perceptivo. Generalmente hoy me afectan al oído interno, tóxicos, pacientes con patología del oído medio o un estadio de osteosclerosis de la forma mixta, a conductivo perceptivo. Es una patología degenerativa de la cápsula laberíntica que lleva a la anquilosis periovestibular. Tiene una incidencia familiar, es progresiva, lenta, aumenta en el embarazo, tiene que ver con el hormonal, en el crecimiento óseo, en el climaterio, es más frecuente que antiguamente se decía que la mujer que tenía osteosclerosis no debería embarazarse porque podía llegar a estar más sordo.
Entonces decían que no, hoy conocía que hay. Yo hablé del doctor Sorato, uno de los cirujanos que hizo el reemplazo venerivo por una prótesis y hizo la penetración, o sea, el agujerito en el vestíbulo para que salga salía líquido, que ponía una vena para poder tapar el agujerito y entonces ponía la prótesis y había más movimiento, entonces otra vez volvía a la transmisión. Pero la enfermedad progresiva puede volver a fijarse. A veces no puede hacer algún esfuerzo durante 30 días o 60 días y tiene que cuidarse de que no se los grupos. Yo me acuerdo una señora que había sido operada con éxito de endometriosis, se agachó para levantar al bebé en el esfuerzo y se le cayó la prótesis. No de afuera, sino del oído. Y entonces, salvo que la reoperen, puede volver a recuperar la audición. Pero a veces puede quedar lesiones y no volver a escuchar. Entonces, la autoesclerosis es una malformación ósea que no se sabe cuál es el motivo, obviamente algunos genera una alteración del estribo, entonces es una hipoxia bilateral asimétrica con acúfenos. Hay algunos que hacen tratamiento con fluoruro de calcio, o sea, con fluoruro de sodio o calcio, o sea, de calcio. Pero realmente lo que lo van a dar el fluoruro de sodio, yo nunca vi buenos resultados con el fluoruro de sodio. Y directamente lo que se le plantea que tiene forma clínica la conductiva pura, que es la del solpólicer, la mixta, la de la demoides, que es el medio conductivo o medio perceptivo, y la coclear pura, que es la de la desvanece, que es la perceptiva pura. El diagnóstico es normal, los diapasones generalmente en el 512 es negativo, el de ley no modifica y el tratamiento es el quirúrgico. Es la esterectomía. Siempre que haya una diferencia óseo-aérea mayor a los 20-25 decibeles, generalmente ahí ya, como vimos en el óseo-aéreo, hay una diferencia importante. Entonces, siempre se opera el peor oído, no el mejor, el peor. ¿Por qué? Porque hay un mínimo porcentaje de un 3-5% que puede quedar solo, no se sabe por qué es insidioso. Y entonces siempre se opera el peor oído, no el mejor. ¿Entendido? Porque es una pregunta que se pregunta en el examen. ¿Qué operaría el mejor o el peor oído? Y entonces tiene que ser el peor oído. No. Siempre el diagnóstico de osteoporosis. ¿Quedó claro esto de osteoporosis? Bueno, vamos a, siendo la hora, más o menos. Empezamos ahora, ¿no? A las 8:15. Bueno, entonces vamos a dar finalizado. Continuamos el martes, un poco con empezamos ya con sinusitis, todavía tiene para hablar la cuestión vestibular, así que tenemos que seguir con la parte vestibular y cuáles son los síntomas. No es muy larga la parte vestibular. Entonces, recordar ubicado de eje y nos volvemos a encontrar el día más. Empiecen a estudiar, cosa de que no les sumen mucho, tienen otras materias y pregunten. Yo estoy a disposición, como dije de veces, desde ayer que los conozco, a disposición de ustedes en lo que sea. Me preguntan, yo contesto lo que sea la pregunta, me dicen, no entendí, o me preguntaste vos, me preguntaste que es una otitis crónica, perforada, activa o inactiva. Bueno, te contesto, aunque no es el tema, pero te lo digo, ¿me entendés?
que hablemos de este atome y de qué otra cosa. Por eso podemos hablar de cualquier tema. ¿Entendido? Bueno, que tengan un muy buen fin de semana, que estudien, vuelvo a repetir, y nos vemos entonces el martes que viene, a la misma hora. ¿Está? Gracias. Muy bien, que estén bien.